que decía, si no estuvieras tú aquí, yo sería el más guapo. Gloria sea al Señor, amén. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, una vez más, bienvenidos. Gloria sea al Señor, le damos gracias a Dios que nos permite estar en este lugar, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, hermanos. Gracias a nuestro pastor porque nos permite pues estar aquí enfrente de su pueblo. No es fácil, a veces nosotros la regamos y él tiene que solucionar las cosas, pero gracias, pastor, aleluya. Así como están de pie, hermanos, vamos a entrar al consejo de la palabra. Vamos a ir ahí a la carta a los Romanos, capítulo 10. Gloria sea Jesús. Dios es bueno. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Romanos capítulo 10, verso 17 dice de la siguiente manera. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hasta ahí, hermanos. Padre, te damos gracias, te honramos y te glorificamos. Gracias, Señor Jesús, por ser tan bueno con nosotros, Padre. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Venimos buscando una bendición de parte tuya, Padre. Y aquí estamos delante de ti. En tu nombre glorioso. Amén, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Amén. Y le hemos puesto por título a este pequeño mensaje, haciendo crecer tu fe. ¿Cómo nosotros podemos hacer crecer nuestra fe? Podemos usar varios puntos de cómo hacer crecer la fe, porque tenemos fe en diferentes cosas. Yo recuerdo hace muchos años, nos dijeron, dice, ahí en Jacksonville están solicitando a gente para los puentes, pero están agarrando sin papeles. Sí, vente, vámonos. Y recuerdo que algunos hermanos de aquí en la iglesia, pues nos fuimos para allá. Y cuando llegué allá, yo iba con la esperanza, con la fe de que me dieran trabajo. Y llegué allá y me dijeron, no, tú no, porque no tienes papeles. Y se acabó mi fe en el trabajo ese. Y me regresé triste, aunque los hermanos se quedaron. Pero a lo que voy a esto es que muchas veces hay fe artificial que cuando tú miras las cosas se termina. Y después de eso viene una desilusión. Hay diferentes tipos, amén, pero hoy queremos hablar exclusivamente de cómo hacer crecer la fe en Dios. ¿Cómo la podemos hacer crecer nosotros? Amén. Sabemos que con el transcurso de los años no es lo mismo que cuando empezamos nosotros a creer en Dios. ¿Por qué? Por las circunstancias, por el constante guerra que tenemos en contra del enemigo, que el Señor lo reprenda. A veces nos volvemos cómodos, nos volvemos muy tranquilos. A veces tenemos problemas con nuestros líderes, a veces tenemos problemas con nuestro pastor, a veces tenemos problemas en el trabajo, y ese tipo de situaciones a veces empieza a menguar la fe. Alabado sea Cristo Jesús. De tal manera que el motivo que nos hizo creer en Dios en un principio, como que lo vamos olvidando. Y en un principio, cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, fue por una razón, porque estábamos quizás muy adoloridos. Y llegamos a los pies de Cristo y Cristo sanó nuestras heridas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y todo lo miramos hermoso en la iglesia. Todo nos parecía fascinante. Todo, ¿cuántos dicen amén? Era increíble porque esa chispita del amor hizo crecer una fe enorme en Dios. Por lo tanto, amábamos a la iglesia donde estábamos.
hermano, haga esto. Amén, hermano, hasta con una sonrisa. Alabado sea Cristo Jesús. Porque estaba esa fe ardiendo en cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Pero para que esa fe naciera, fue necesario que alguien te hablara de esto. Gloria sea al Señor. Y las circunstancias nos llevan a que esa fe crezca o que esa fe mengüe. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios que puestos nuestros ojos en el dador de la vida. Cuando nuestros ojos, nuestra mirada no está puesta en Dios, es cuando empieza a menguar la fe. Es cuando nuestras fuerzas empiezan a menguar. Gloria sea al Señor Jesús. Quiero hablarle acerca de algunos testimonios bíblicos, pero también de algunos testimonios personales y algunos testimonios de la iglesia que nos han ayudado para que nuestra fe siga creciendo, siga avanzando. De alguna manera escuchamos en la iglesia de Crescent City está pasando esto. Amén. Y esto nos está ayudando a que nuestra fe crezca. Gloria sea al Señor. Pero ¿qué es lo que estamos escuchando nosotros acerca de la iglesia de Crescent City? Ahí es donde a veces nos detenemos. ¿Qué es lo que estoy escuchando yo acerca de la iglesia de Crescent City? Pero bueno, eso ya vamos a entrar un poquito más adelante sobre de eso. Por lo pronto pongamos atención a este tipo de testimonios. Dice, el hacer crecer tu fe implica nutrirla. Amén. ¿Cómo podemos nosotros nutrir la fe nosotros? Gloria sea al Señor Jesús. Bueno, cuando empezamos nosotros a nutrir la fe diariamente, tenemos que hacerla crecer o alimentar nuestra fe a través de la lectura de la palabra de Dios. Amén. Porque recordemos que Dios nos habla a través de su palabra. Y el texto que leímos dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos haciendo a un lado la Biblia, no la leemos, es por lógica que nuestra fe va a empezar a menguar, porque dejamos de escuchar palabra de Dios. Hoy en día nos es un poco más cómodo, pero tal vez por esa razón nos estamos olvidando de desempolvar la Biblia, porque ya la mayoría de nosotros la tenemos en nuestros celulares, en nuestras tabletas. La tenemos para leer, la tenemos para escuchar, pero la pereza nos ha llevado a no hacerlo. No es porque no tengamos los medios. Algunos dicen, algunos decían, o algunos siguen diciendo, es que no sé leer, hermano. Bueno, puede escuchar. O sea que ya no hay pretexto para eso. Es que no veo, hermano, ya no veo. Bueno, puede escuchar, amén. Pero lo importante es que de alguna forma u otra nos sigamos alimentando de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo importante, que nosotros entendamos que para que nuestra fe crezca en Cristo Jesús, tenemos que oír la palabra de Dios por los medios que tengamos a la mano. Me venía a la mente aquí ahorita, no lo tengo escrito, pero cuando Dios le dijo a Moisés cuando estaba frente al mar, que le dijo, ¿qué es lo que tienes en la mano? Solamente tengo este bastón. Pues úsalo. Amén. Porque lo que tenemos en la mano, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, es para usarlo adecuadamente. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que va a ir marcando una diferencia en cuanto nosotros dependa hacer crecer la fe que está en nosotros. Alabado sea Cristo Jesús. Gloria al Señor. La otra razón que podemos nosotros es a través de la oración. Dice la palabra de Dios que solamente hay géneros que salen, como dice, solamente con ayuno y oración. Cuando oró por el joven lunático, dice la palabra de Dios. Porque a veces queremos nosotros que las cosas sucedan así, pero estamos abandonando ciertas rutinas que el Hijo de Dios tiene que hacer para que las cosas sucedan.
Amén. Y por lo tanto la fe empieza a menguar si es que no hacemos esas cosas. Gloria sea al Señor Jesús. Es necesario también que esa fe crezca a través de la obediencia hacia Dios para que haya un fortalecimiento de nuestra fe. ¿Cómo nosotros podemos obedecer a Dios? Es a través de cómo hablamos, a través de cómo actuamos, podemos identificarnos como hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si hablamos igual como hablan allá afuera, pues no va a haber diferencia. Entonces vamos a actuar como los de allá del mundo. Cuando dice Dios en su palabra, están en el mundo, mas no sois de este mundo. Amén. Ay, santo Dios, alabado sea Cristo Jesús. Quiere decir que usted es especial, hermano. Usted es especial. Decía nuestro hermano misionero, dice que qué importantes somos nosotros porque entre millones de gente decidió escogerlo a usted. Alabado sea Cristo Jesús. O sea que somos importantes para el Señor. Dios hizo algo maravilloso. Amén. Vamos a ir ahí en 2 de Corintios capítulo 5. Gloria sea al Señor. Ténganme paciencia, hermanos. En estos días, desafortunadamente, como que el motorcito no quiere funcionar muy bien. Y ha habido situaciones un poquito incómodas, pero en el nombre del Señor, hermanos, ahí le pido que oren por un servidor, que me ayuden a orar. Amén. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 6 en adelante. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos aún ausentes del Señor. Que mientras estemos en este cuerpo, estamos ausentes de Dios, porque nos vamos a preocupar por este cuerpecito. Le decía a mi esposa que ya necesito hacer dieta, pero este cuerpecito lo amo tanto que no lo quiero castigar. Gloria sea al Señor. Porque por fe andamos, dice el verso 7. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando estamos ausentes del cuerpo y estamos más presentes con el Señor, las cosas van a empezar a cambiar, porque vamos a caminar por fe. Alabado sea el Señor Jesús. Son cosas tan pequeñas, pero que crean un gran peso en lo que estamos haciendo como hijos de Dios. Amén, gloria sea al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios. Hay que procurar siempre. Amén. Tenemos que empezar a caminar por fe. Gloria sea al Señor Jesús. Tenemos algunos testimonios bíblicos, como le había comentado, pero ahorita más adelantito los voy a tocar. No sé si me acompañan a una vigilia hoy, si no voy a terminar solo, ¿qué más? Gloria sea al Señor Jesús. El libro de los Hebreos capítulo 11 verso 1 nos habla casi todo el capítulo 11 acerca de la fe. No los voy a leer todo, pero quiero más o menos lo importante. Todo es importante, ¿verdad? Pero más en este tema. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y más adelante empieza a hablar acerca de la fe, cómo Abraham salió de su tierra únicamente escuchando la voz de Dios. Decidió ir en contra de sus principios, en contra de su familia, en contra de todo para escuchar la voz de Dios.
Y dice, yo me voy por fe, porque el que me habló me prometió. Aleluya. Y luego, para acabarla de amolar, su mujer era estéril. Pero él le creía a Dios y seguía caminando con Dios, creyendo en las promesas de Dios. De ahí todo ese capítulo habla acerca de la fe. Amén. Pero esa es la certeza de lo que nosotros esperamos por fe, aunque no lo vemos. Pero hay una confianza. Amén. Eso es como nosotros podemos ir alimentando nuestra fe. Gloria sea al Señor. Santo es el nombre de Cristo. En Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Todo va de la mano. Tener fe y tener obras. Gloria sea al Señor. A veces hablamos de fe, pero no queremos hacer nada. Iba a hablar algo ahorita que me iba a meter en camisa de 11 varas, pero mejor no lo digo. ¿O me dan permiso de decirlo? Gloria sea al Señor. Porque muchas veces decimos tener fe y estoy aquí, pero no quiero hacer obras. Como que sentimos que eso a mí no me corresponde. ¿No? En una ocasión escuché un comentario, se lo voy a decir. Dice, eso déjenlos para los líderes. Querían liderazgo, ahora que trabajen. Pero eso no es para mí. Paz de Cristo, hermanos. Les dije que me iba a meter en camisa de 11 varas. Porque creemos que a nosotros no nos corresponde hacer nada aquí en la iglesia. No hay obras. En una vez citamos a alguien aquí citamos a todos para venir aquí a hacer limpieza y a podar los árboles. En esa ocasión creo que venimos como 3, ¿verdad, pastor? Padre bendito. Si quiere puede alabar a Dios, hermano. Porque no queremos hacer obras. Pero tenemos fe que esta es la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Señor, perdónenme, hermano, pero me metí en camisa de 11 varas, ni modo. Perdónenme, pastor. Pero esto es así. Tenemos que ir entendiendo cómo está nuestra fe, que está creciendo. Alabado sea Cristo Jesús. Queremos ir a los testimonios bíblicos. En el libro de Juan, o en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan, les voy a explicar algo ahorita, hermanos. ¿Por qué razón yo nomás digo Juan? ¿Por qué? Porque cuando hicieron las Biblias le pusieron el Evangelio de San y de San diciendo como santos. Y yo le quito ese santo. Yo únicamente digo el Evangelio de Dios o de nuestro Señor Jesucristo escrito por Juan o escrito por Mateo o escrito por Marcos o escrito por Lucas, pero le quito este santo. Si estoy mal, perdónenme, pero como que no me gusta mucho pronunciarlo. Alabado sea Cristo Jesús. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo escrito por Juan, en el capítulo 1, verso 45, en adelante, amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José,
de Nazaret. Natanael, muy incrédulo, le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Nació la fe de este hombre, pero fue necesario que alguien que tenía fe se la fuera a llevar, la comunicara. Amén. Porque la gente de afuera no todos tienen fe. Creen en un Dios, pero no tienen fe. Están esperando algo bueno, pero no tienen fe. Están esperando sanidad, pero no tienen fe. Están esperando un milagro, pero no tienen fe, hermano. Amén. Pero es necesario que alguien le dé a conocer esta fe. Y ya cuando se acercan al Señor, se dan cuenta que es verdadero. Pero es necesario comunicar la fe. Gloria sea al Señor. Felipe no se quedó callado con lo que había recibido. Empezó a comunicar la fe, en la cual en él había nacido. ¿Cuántos tienen fe? En Marcos capítulo 5, verso 18. Quiero ir casi rapidito, hermanos, porque no quiero que me dejen solo, no se crean. Quiero terminar con todos aquí. Marcos capítulo 5, 18 en adelante. Ya lo tenemos, ¿verdad? Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria sea al Señor. Cuéntales. Cuéntale las grandes maravillas que ha tenido contigo el Señor. La grande misericordia que Dios ha tenido contigo. Hay que llevar ese mensaje para que la fe crezca. Para que la fe crezca de la gente. Es como nosotros podemos hacer crecer la fe, y en las personas y en nosotros mismos. Amén. Porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. O habrá alguno que diga: el Señor no ha hecho nada por mí. Quizás haya alguien que diga: pero por mí ha hecho muchas cosas. Entonces tenemos que hablar de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hay muchos testimonios. Juan capítulo 4, verso 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. A la mujer samaritana les llevó el mensaje: miren, vean, he encontrado a alguien que yo creo que es el Cristo, es el Mesías al que estamos esperando. Y empezó. Entonces la gente escuchó y se acercó. Verdaderamente es verdad. Pero tenemos que llevar el mensaje. Así es como vamos a hacer crecer la fe en mucha gente.
Hay gente que únicamente está esperando escuchar algo bonito. Alabado sea el Cristo. Gloria sea al Señor Jesús. Tenemos muchos testimonios bíblicos. A los 10 leprosos que el Señor sanó y que solamente regresó uno a darle gracias. Tenemos al ciego que Dios mandó, lávate en el estanque de Siloé. Fue y se lavó y recobró la vista. Tenemos al paralítico que los apóstoles oraron por él y entró danzando al templo, dando honra y gloria a Dios. Hay muchos testimonios que la palabra de Dios nos enseña del poder de Dios y la misericordia de Dios. Pero tenemos que permitir que Dios nos hable a través de su palabra. Tenemos muchos testimonios personales que podemos hablar acerca de ellos. Y si alguno de los hermanos aquí presentes me permiten, yo quisiera hablar de algunos de los testimonios que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque esos testimonios nos aumentan la fe para seguir caminando en Cristo Jesús. Yo he escuchado muchos testimonios bonitos de ustedes y no los olvido. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia y nos sacó de lo más vil. Yo les platicaba en mi persona, en 2 o 3 ocasiones estuve a punto de suicidarme, pero Dios tuvo misericordia y me rescató. Gloria sea al Señor. Viví en medio de un mundo de alcoholismo. Varios de mis familiares murieron por esa causa, pero el Señor tuvo misericordia y me rescató de ahí. Gloria sea al Señor Jesús. Mi madre con el 80% de cáncer en todo su cuerpo, desahuciada, 24 horas de vida, y el Señor tuvo misericordia y la rescató para salvarla. Ese es el poder de Dios. Es como la fe de nosotros va a crecer. Yo me pongo a pensar muchas veces cuando me siento triste, cuando me siento débil, cuando me siento cansado, y me pongo a pensar de lo que el Señor ha hecho por mí, por mi familia, como que las fuerzas empiezan a entrar en mi ser y me dan fuerzas para volverme a levantar y decir, no me quedo ahí, sino que me levantaré, porque mi Dios es grande y poderoso. Alabado sea Cristo Jesús. Porque grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Podemos hablar de muchos testimonios personales. Mi esposa no le gusta que hable de ella cuando estoy predicando, pero en esta ocasión lo voy a volver a hacer, aunque no me dé de cenar. Mi esposa cocinando, el aceite le brincó en su rostro y le quemó todo su rostro. La tuve que llevar al hospital, la atendieron, pero la medicina que le dieron resultó ser alérgica. Y en lugar de sanar, sus huellas, sus marcas siguieron avanzando hacia su rostro. De tal manera que se encerró en su cuarto y no quería hacer nada. Y digo, no, Dios tiene poder. Dios tiene poder. Y fuimos y oramos por ella. Y el Señor la sanó en el momento. Alabado sea Cristo Jesús. Al día siguiente todas sus heridas estaban secas. Y si ustedes ven su rostro hoy en día, no le queda ni una marca, porque Dios hace las cosas bien. Gloria sea al Señor. Y podemos seguir hablando de muchos testimonios. Mi hermano Eloy platicaba de que a una persona él ya estaba a punto de dispararle por lo que la tenía en la mirilla. Pero dijo el Señor, no, yo a ti te tengo algo preparado diferente. Platica el hermano Eloy cuando cayó el árbol donde él estaba sentado ahí en su casa y por poquito lo aplasta. Es que Dios tiene misericordia. Es como ese crecer la fe en cada uno de nosotros. Con el permiso de mi pastor, mi hermana, la hermana platica que ella no podía tener hijos,
Pero Dios tuvo misericordia y le regaló 2 hijos. Amén. Y cada uno de nosotros podemos hablar de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Y eso debe de fortalecer nuestro ánimo para seguir avanzando y creyendo la palabra de Dios. Cuando nosotros nos juntemos en cualquier lugar, qué hermoso es juntarnos y hablar de los testimonios de Dios, de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ahí va el limón. Sí, ahí va el limón porque va a cambiar su rostro. Pero muchas veces nos juntamos y no hablamos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hablamos de lo que el hermano me hizo. Hablamos de las caras que me hizo la hermana. Y en lugar de que aumente y crezca la fe, mengua. Porque escuchamos más a la hermana o al hermano o al visitante o al no visitante más que a la palabra de Dios. Y por eso es que nuestra fe no crece. Por eso es que nos vemos así como que estamos tullidos. No avanzamos. Nos miramos agrios. Porque de nuestra palabra no sale testimonio de amor y de misericordia que el Señor ha tenido para con nosotros. Nuestra hermana María Vidaña platica su testimonio. Me permite decir algo, hermano. Cómo Dios la rescató del alcoholismo también a ella y a su esposo. Alabado sea Cristo. Ese es el poder de Dios. Porque a lo mejor para el hermano Vidaña era imposible, pero para Dios no. Gloria sea al Señor Jesús. Ese es el poder, ese es lo que nos puede aumentar la fe. ¿Cómo detenerme, Señor? ¿Cómo dejar de avanzar si tú has tenido una gran misericordia conmigo? Créanmelo, cuando empecemos a practicar eso, nuestra fe crecerá. Nuestros huesos se fortalecerán. Nuestras ganas de seguir avanzando van a crecer. Pero tenemos que guiarnos, tenemos que escuchar palabra de Dios. Tenemos que dar testimonio del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros nos juntemos, tenemos que juntarnos a platicar himnos, a intercambiar salmos, a hablar de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nosotros nos juntemos. En una ocasión escuché a alguien decir: es que las hermanas nomás se juntan a puro echar chisme. Le digo: hermano, tranquilo, porque también los hermanos nos juntamos y también chismeamos. Sí, hermano, esa es la verdad. Pero si cambiamos ese punto y empezamos a intercambiar salmos, lecturas, gloria sea al Señor, opiniones. Hermano, ¿usted qué opina? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿A qué se refería cuando Dios decía esto? Es bonito. Pero así va a crecer la palabra de Dios, así va a crecer nuestra fe. Alabado sea Cristo Jesús. Ya casi termino, hermanos. No quiero tardarme mucho. Pero es importante que nosotros empecemos a hacer crecer nuestra fe en nosotros y hacer crecer la fe en los demás. A veces como que nos da pena decir que somos de la iglesia Crescencir. Digo, porque algunos que no quieren decir que somos de la iglesia Crescencir. ¿Y a qué iglesia va, hermano? A una iglesia que está por ahí en Crescencir. ¿Dónde? Ahí está, por ahí. Hermano, la iglesia no tiene la culpa, Dios no tiene la culpa de las acciones de cualquiera de nuestros hermanos.
Al contrario, hay que orar por cada uno de nosotros. Amén. Tenemos que orar los unos por los otros. ¿Cuántos sabían ustedes que entre los discípulos había muchos problemas también? Sí, entre los discípulos había muchos problemas y nada más eran 12. Paz de Cristo. Entonces, ¿qué esperamos? Una iglesia más de 60, 80 miembros. Va a haber problemas, pero los problemas pueden bajar. Depende de nosotros. No prestándole oído a las malas críticas, a los malos comentarios. Es más, le voy a dar un test. Cuando alguien se acerca a chismear, le diga: oiga, hermano, ¿y qué dice el Salmo 100? Hermano, ¿qué dice en el Evangelio de Lucas o en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1? Y platique, córtele la plática del chisme con una pregunta bíblica. No, hermano, no sé. Pero ¿qué tal si empezamos a ver? Vamos a ver qué dice. Amén. ¿Qué le parece? Vamos a ver qué dice. Y va a ver que el demonio se va inmediatamente, porque no resiste la palabra de Dios. Es una clave para poder terminar con muchas cosas así. Porque la palabra de Dios es fuerte, es como espada de 2 filos que traspasa, llega hasta los tuétanos, dice la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Pero tenemos que empezar nosotros a trabajar en estas situaciones que nos pueden llevar a terminar con muchas cosas malas. Gloria sea al Señor. Ya quiero terminar, hermanos, quiero cerrar. En Hechos capítulo 2. Gloria sea a Cristo Jesús. Verso 46 en adelante. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿cómo dice? Cada día en el templo, unánimes, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mire qué forma tan sencilla de hacer crecer la iglesia. Bien sencillo. No necesitamos hacer mucho. Solamente que puedan ver en nosotros esa sencillez, ese amor para con nosotros. Hermano, pero es que no se pueden ver ni entre ustedes, me van a poder ver a mí. ¿Sí ha escuchado eso, hermano? Tristemente sí ha escuchado eso. Es que ya me vistes feo. A mí me ven así, pues así estoy, ¿qué puedo decir? Eso es lo que tenemos que luchar, hermano, para que la iglesia crezca, para que la fe crezca. Tenemos que empezar nosotros. Gloria sea al Señor Jesús. Recordemos que para hacer crecer la fe tenemos que hablar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios y llevar la palabra de Dios. Porque la fe va a crecer conforme y alrededor de la palabra de Dios. De lo contrario, la fe va a menguar. Les comentaba en una ocasión que muchas veces uno ya conoce a los hermanos que llegan y a los que no llegan, a los hermanos de ánimo, a los hermanos de no ánimo.
¿Por qué? Porque aprendemos a conocer a la iglesia. Yo conozco muchos hermanos que sé cómo hablarles. Hay algunos hermanos que puedo hablarles fuerte. Y hay otros hermanos que no les puedo contar ni un chiste porque se ofenden. Y yo soy chistoso, perdón. Pero tenemos que aprender a conocer la iglesia y saber llevar un nivel, a conocer a todos mis hermanos. Bueno, a mi hermano no le gusta que yo sea así, bueno, voy a tratar de no ser así cuando él está. Mi hermano se enoja por esto, no digo esto para no ofender a mi hermano. Y Pablo nos recomienda, ¿no?, que así tenemos que hacer. Hay que luchar. No todos somos iguales, no todos tenemos la misma capacidad. Recordemos que los discípulos le echaron pleito a Pablo. De tal manera que él también tuvo que hablar con ellos. Entre nosotros, no digo que no puede haber problemas, pero hay que aprender que tenemos un Dios que nos respalda. ¿Y por qué no juntarnos? Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con esto. Pues hay que hacerlo, hay que hablarlo. Amén. Pero hay que hacer crecer la fe con acciones, con testimonios bonitos de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un buen testimonio que Dios nos ha regalado. Cada uno de nosotros nos ha librado de tantas cosas y es como podemos hacer crecer la fe en los que están allá afuera, esperando que algo bonito, algo bueno, y cuando lleguen aquí que no se decepcionen, sino que se queden. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos dispuestos nosotros para hacer crecer nuestra fe? Hay que hacer algo. Amén. Hay que hacer algo, pero es necesario que nosotros empecemos como iglesia a empezar. Si es quizás no tengamos nada, mucho que decir, porque a veces somos hombres de pocas palabras. Pues hable de lo que Dios ha hecho con usted, algo sencillo. Decía quiero platicarles algo, decir rápido ya. Un indito que le gustaba predicar la palabra y le predicó a un ingeniero de esos de mucho conocimiento. Y el indito no sabía leer y le empezó a hablar por lo que él escuchaba. No es que la palabra de Dios dice, a ver, muéstrame en la Biblia cómo. No. Dice, a ver, ahí está, muéstrame dónde dice. Pues él no sabía leer. Dice, entonces tú que no sabes leer, ¿cómo me estás hablando de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo si tú no sabes ni leer? Si ni siquiera lo has visto. Y empezó a reclamarle al indito. Y el indito se puso triste. Pues sí, no sé leer. Y de repente pasó un airecito de esos bien ricos. Dice el ingeniero, ay, qué airecito tan fresquecito. Dice el indito, ahí está, dice. ¿Usted sabe de dónde venía el aire? No. ¿Usted sabe de qué color era el aire? No. Pero era aire, ¿verdad? Sí, así es. Yo no sé cómo es Dios. Yo no sé de dónde venga Dios, pero lo he sentido en mi corazón. Y eso es lo que yo le estoy predicando, lo que Dios me hace sentir en mi ser. No le cuento otra cosa. No necesitamos mucho, sino lo que Dios hace en nuestras vidas para hacer crecer la fe. Es todo lo que necesitamos. No necesitamos ser muy elocuentes para hablar la palabra. No necesitamos. Cuando yo era niño que escuché la palabra de Dios, recuerdo en aquellos años, había unas Biblias por aquí de gordotas y nomás era el puro Nuevo Testamento, pero que tenía ilustraciones. Y me guiaba por los monitos, no podía leer mucho porque estaba en primaria, menos tenía como 5 o 6 años en aquellos. Apenas empezaba a deletrear ahí. Pero escuché la palabra de Dios y estaba la Biblia ahí. En mi casa había un Nuevo Testamento de esos gordotes.
Y me gustó el dibujito, ¿y sabe cuál era? Cuando el cojo entró danzando porque fue sanado de la cita que le acabo de dar. Cuando Pedro y Juan oraron por él. Y se veía el monito levantando las manos y corriendo, entrando al templo. Y le estaba hablando a un viejito de esos huesos colorados, católicos. Y él me decía, a ver, muéstrame qué haciendo. Y me fui ahí, hermano, a buscar nada más ese monito en toda la Biblia. Porque me gustó esa cita. Le digo, mire, aquí habla del poder de Dios. Léalo. No necesitamos mucho, ni ser muy sabios, pero la palabra tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero invitarlos esta semana, hermano, que trabajemos en hacer crecer nuestra fe. Quizás tiene mucho tiempo que no hemos leído la Biblia. Quizás tiene mucho tiempo. Y a mí me llegan todos los días, como tengo la aplicación de que me mandan textos para leer. Y cuando no la leo, me recuerdan. No me dice, has olvidado leer. Sí, has olvidado leer. Y ya me pongo a leer. Si quizás has olvidado leer la palabra, empecemos a hacer crecer nuestra fe. Empecemos a hacerla crecer. Leamos la palabra. Quizás su fe está menguando. Acuérdese lo que Dios ha hecho por usted. Acuérdese. Acuérdese lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y le puedo asegurar, hermanos, que Dios va a empezar a trabajar en nuestra fe. Me estaba acordando mucho de mi hermano Obi, que estaba pensando en operarse de su rodilla. Te quiero decir algo, hermano. Cuando a mí me iban a operar de mi tobillo, que no me dieron mucha esperanza más que iba a quedar así, fue un hermano a la iglesia y me dijo estas palabras: si necesitan oración, pase. Y yo pasé. Y me dijo él una palabra, me dijo, ¿qué es lo que quieres tú? Te voy a dar dos opciones. Si tú quieres recibir una recompensa de parte de la aseguranza, yo no voy a orar por ti. Porque algo estoy seguro, Dios te va a sanar hoy. Y si tú eres hijo de Dios, tú no puedes ir a mentirle que estás mal cuando Dios ya te sanó. ¿Qué es lo que quieres? ¿Recibir sanidad o ganarle a la aseguranza? Le digo, no, yo quiero recibir sanidad. Entonces voy a orar por ti, porque Dios tiene poder. Y a mí me habían dicho que iba a necesitar una inyección de hidrocortisona mínimo cada 6 meses para soportar los dolores. Y le estoy hablando más de 15 años y hasta ahorita no me he puesto ni una. Y no tengo pie de atleta, pero gracias a Dios puedo caminar. Gloria sea al Señor. Dios es bueno. Amén. Y yo me acordaba de eso, si no es necesario, no te vas a operar, porque Dios tiene poder. Solamente créele a Dios. Amén. Hay que creerle a Dios lo que Dios ha hecho. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, hermanos, por escuchar. Si he dicho algo indebido, perdónenme, pero sigamos adelante en el nombre de Cristo. Yo le dejo lugar a nuestro pastor. Que el Señor mucho los bendiga, hermanos. Qué bonita predicación, hermanos, hemos escuchado. Y hermanos, hay un canto que dice: yo le busco. Y yo quisiera invitarles en estos momentos, vamos a venir al altar y buscar su rostro.